¿Sabías que Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo, estuvo a punto de no ser publicada ya que los editores decían que era demasiado confusa? Lo curioso es que justo esto, la confusión, es lo que la hace tan poderosa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua Besares y el día de hoy vamos a hablar sobre una de las novelas más importantes de la literatura mexicana y sobre todo una de las más raras que leí. Publicada en 1955, Pedro Páramo fue la única novela de Juan Rulfo, pero con ella cambió la literatura latinoamericana para siempre. Rulfo nació en 1917 en Sayula, Jalisco, y creció escuchando historias de pueblos vacíos y gente marcada por la revolución. Antes de ser escritor, fue fotógrafo y trabajó en el Instituto Nacional Indigenista, recorriendo comunidades rurales donde nació su mirada silenciosa y su forma de escribir como si cada palabra pesara. En esta obra, Rulfo mezcló lo real con lo imposible, un pueblo lleno de fantasmas donde el tiempo se rompe y los muertos siguen hablando. Fue reconocida por muchos escritores como Gabriel García Márquez, quien dijo que después de leerla entendió cómo escribir 100 años de soledad. La historia comienza con Juan Preciado, quien viaja a Comala buscando a su padre, un tal Pedro Páramo. Pero lo que encuentra no es un pueblo vivo, sino un lugar donde las voces del pasado aún respiran. Y esas voces no cuentan solo una historia, cuentan muchas, llenas de arrepentimiento, tristeza, penas y muchas cosas que no se dijeron en vida. La novela de Pedro Páramo me gustó demasiado, pues tiene demasiadas cosas interesantes. Principalmente es que su historia no está contada de forma lineal, sino que más bien tiene diferentes saltos en el tiempo que terminan haciendo un poquito confusa la lectura, pero cuando le vas agarrando como la onda ya puedes entender un poquito mejor. E incluso llega un momento en el que te termina gustando, porque estos saltos en el tiempo, el hecho de que esta historia esté desfasada, termina dándole una personalidad única a esta obra, que al menos yo no había visto en alguna otra. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Desde esa primera línea ya se siente la condena. Comala es el eco de todas esas heridas abiertas que nunca sanaron. Y por eso, aunque sea una historia sobre la muerte, lo que más duele reconocer es que los personajes se parecen un poco a nosotros, todos buscando algo que ya no está. La historia de Pedro Páramo fue tan potente que se llevó 3 veces al cine. En 1967, Carlos Velo dirigió la primera versión, aún en el cine en blanco y negro. En 1978, José Bolaños hizo otra adaptación con un enfoque más clásico y teatral. Y recientemente, en 2024, Netflix estrenó una nueva versión dirigida por Rodrigo Prieto, con una estética visual impresionante y un tono más simbólico, que captura justo esa mezcla entre lo humano y lo fantasmal. Siendo un poco más fiel a la novela, incluso tiene escenas que parecen una calca exacta de la obra original. Desde su publicación, Pedro Páramo ha sido reconocida por todo el mundo. Rulfo ganó el Premio Nacional de Literatura en 1970 gracias a esta obra. El libro ha sido traducido a más de 30 idiomas y la Real Academia Española la incluyó entre las 100 mejores novelas en español del siglo XX. En la actualidad, Pedro Páramo es más que una novela. Es algo así como un parteaguas literario. Si tienen la oportunidad de leer Pedro Páramo, les recomiendo que no la desaprovechen. Es una muy buena obra y tiene demasiadas cosas interesantes. Principalmente a mí lo que más me gusta es cómo está contada. Estos saltos en el tiempo sí hacen que sea un poquito confusa a la hora de leer, porque de repente estás leyendo una cosa y después puede que ya no entiendas por qué estás leyendo a Pedro Páramo, pero siento que esto le da demasiada personalidad. A mí me encantó esta obra, es una obra que la verdad no había leído antes, no había tenido la oportunidad, pero justamente cuando la comencé a leer, esa historia me enganchó y la tuve que terminar. Como ya les dije, tenemos esta versión que este libro yo lo adquirí en Amazon, aproximadamente por 200 pesos, un poquito más, un poquito menos, no recuerdo el precio justo. Está demasiado barato. Si a ustedes les interesa, les estaré dejando los links aquí abajo. Y tenemos las películas, pero principalmente la película de Netflix, que es la que es más parecida o más fiel a este material. En general, si a ustedes les gusta toda esta parte de misticismo y realismo mágico, yo creo que esta historia les puede gustar demasiado, así que denle una oportunidad, así como yo se la di, que no pierdan absolutamente nada. Algo que me gustaría resaltar de esta historia es que está contada durante la Guerra Cristera, principalmente porque el padre de Juan Rulfo fue asesinado durante esta guerra, así que muchas de sus obras tienen como esta ambientación de esas épocas. Pero cuéntame, ¿tú ya leíste Pedro Páramo? Si es así, platícame en la caja de comentarios qué te pareció, sin importar que hayas visto las películas o hayas leído todo el libro. Y si no lo has leído, te recomiendo que le des una oportunidad y lo hagas. Realmente no pierdes absolutamente nada y estoy seguro que te va a fascinar tanto como a mí. E igual si se me pasó alguna cosita y había algo que ustedes no sabían sobre Pedro Páramo, coméntenlo aquí en la caja de comentarios que los estaré leyendo.
Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima historia.